Ok. Ajá. Antes de entrar en el tema de transformación de variable aleatoria, es importante hacer un repaso de funciones. Lo que ustedes vieron de funciones en lógica del segundo semestre, ¿ok? Y quizás en algunos de los otros eh, cursos de cálculo o matemática básica que hayan visto, ¿ok? Primero que nada, hay que repasar lo que es el concepto de imagen y preimagen. Sean A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. Cada valor y pertenece a un conjunto B, f, de manera que nosotros definimos f de x igual a y. Se conocerá como imagen de x por f. ¿Okay? Cada valor de x que pertenece a un conjunto A define entonces una función f de x igual a y. Se conocerá entonces como preimagen de y por f. ¿Okay? Imagen, en pocas palabras, es valor de y en función de un valor dado de x. Preimagen es un valor de x que al ser operado por una función dada se obtiene un valor de y. ¿Okay? Un concepto bien sencillo que no está de más perderlo de vista para comprender un poco el proceso de la transformación de variables aleatorias. Dominio y rango. Sean A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. El conjunto de todas las preimágenes es el dominio de la función y. Coincide con el conjunto A. El conjunto de todas las imágenes, el rango de la función y es un conjunto, es un subconjunto del conjunto de llegada de B. En pocas palabras, dominio es el conjunto de preimágenes, ¿ok? Conjunto de preimágenes o valores de X y rango, conjunto de imágenes o valores de Y. Normalmente nosotros vemos esto de manera sencilla en el eje coordenado. Si nosotros sabemos en el plano cartesiano que todo lo que está sobre el eje horizontal corresponde a valores de X, ¿ok? Entonces si después definimos una función cualquiera, ¿verdad? El dominio de la función corresponde entonces al conjunto de valores de X sobre la cual, ¿ok? O debajo de la cual está la función. Y el rango corresponde a todos los valores de y o de la función, pero que están de alguna forma proyectados en el eje de la y, ¿ok? El eje vertical. Entonces, rango es la proyección de la función sobre el eje vertical. Dominio es la proyección de la función sobre el eje horizontal, sobre el eje de las x. ¿Ok? Eso es pues. Ahora, lo que es imagen y preimagen, imagen es simplemente cualquier valor de y y preimagen es cualquier valor de x. Dominio son todos los valores de x y rango son todos los valores de y, todos correspondientes a esa función. ¿Ok? De eso es pues de lo que se trata. Ahora pasamos al concepto de los tipos de funciones. Mucha atención a esto, porque esto es clave, comprender esto para poder trabajar con las transformaciones de variables aleatorias. Tenemos el concepto de funciones inyectivas. Sean A y B dos conjuntos, ¿verdad? Sobre los cuales definimos una función f. La función f es inyectiva si cada imagen lo es a lo sumo de un solo elemento de A. Una función inyectiva también se denomina función 1 a 1. ¿Ok? Para probar que una función es no inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, es decir, dos valores distintos de x, cuyas imágenes o valores en y en el codominio son iguales. En perspectiva geométrica, cuando se establece una función f de x a y, subconjuntos de R, esta se reconoce como una función inyectiva si su gráfica es cortada por una recta horizontal únicamente en un punto.
Este principio se conoce como la prueba de la línea horizontal. Algunos ejemplos de funciones inyectivas son, fíjense, tenemos la ecuación de una recta que pasa por el origen, ¿ok? De pendiente igual a 1. Fíjense que si nosotros trazamos cualquier recta horizontal, ella solamente va a dar como resultado que por un único valor de x va a dar solo un único valor en y. ¿Ok? Fíjense que eso contrapone a lo que dice la prueba. Para probar que una función es no inyectiva, basta con hallar dos valores de x cuyas imágenes en el codominio, es decir, en el eje de las y, sean iguales. Cuando uno traza cualquier recta horizontal, no pasa eso. Por lo tanto, podemos decir que esta función es inyectiva. Y igual al cubo. Pasa lo mismo. Si trazamos cualquier recta horizontal en cualquier punto, vemos que la función no, es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando uno traza una recta horizontal, vemos que por cada valor de x hay un único valor de y. Exponencial de x, igualito. Uno puede trazar rectas horizontales en cualquier punto y por cada valor de x solo hay un valor de y. Neperiano de x, lo mismo. Entonces estos son algunos ejemplos sencillos en los que podemos ver de funciones inyectivas en el plano cartesiano. Ejemplos de funciones que no son inyectivas. Trazamos una recta horizontal por acá y fíjense que cuando trazamos esa recta horizontal, ¿qué sucede? Que van a haber dos valores de x que van a tener un mismo valor de y. Por lo tanto, son funciones no inyectivas. Lo mismo sucede por aquí. Trazamos una recta horizontal y resulta que para un único valor de y van a haber dos valores de x. Y en este caso sucede exactamente lo mismo. De hecho, esta es una función sinusoidal. Este es el seno de x. Si nosotros trazamos una recta horizontal, no es que va a haber un único valor de y para múltiples valores de x. Pueden haber infinitos valores de x para un mismo valor de y. Estas son casos de funciones no inyectivas. Funciones sobreyectivas. Sean A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. La función f es sobreyectiva si cada elemento de B es imagen de al menos un elemento de A. En términos de valores x y y, una función es sobreyectiva si sus rangos son todos los números reales en y. Entonces tenemos que fijar la atención en el eje vertical para saber si el rango es de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Eso es necesario. Van a haber funciones, vamos a encontrar funciones que no cumplen ese criterio. Por ejemplo, a ver, en el caso de y igual tangente de x, fíjense que la función si en el dominio, en el rango sí va desde menos infinito hasta más infinito, gracias a la presencia de estas asíntotas. ¿Ok? El logaritmo neperiano de x también tiene dominio desde menos infinito hasta más infinito. La recta y igual a x también tiene dominio o tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. Este polinomio de grado 3 también tiene dominio desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, estas tres son ejemplos de funciones sobreyectivas. ¿Ok? Fíjense que aquí no importa si la función sea inyectiva o no. Aquí en este caso la función es inyectiva, pero aquí no es inyectiva. ¿Ok? Pero aquí en este ejemplo la función al no ser inyectiva, pero sí es sobreyectiva, es decir, porque tiene dominio o tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. Ejemplos de funciones que no son sobreyectivas. Funciones que no son sobreyectivas son, por ejemplo, esta parábola. ¿Por qué? Porque su rango, fíjense que el rango es a partir de 0 hasta más infinito. Ella no posee rango en menos infinito hasta 0 por la izquierda.
Esta función se conoce como función valor absoluto de x. Cuando uno la grafica, fíjense la forma que tiene. Recordemos que función valor absoluto, ¿qué significa? Es como, si quieren, pueden representarla como una función de llave, donde la primera rama es una rama negativa, es y igual menos x, y después y igual a x. ¿Ok? Así es como se representa. En este caso, también, al igual que la parábola, también tiene dominio solo a partir, o tiene solo rango a partir de 0 hasta más infinito. Por debajo o desde menos infinito hasta 0 por la izquierda no tiene rango. Entonces, por lo tanto, no son sobreyectivas. Las funciones trigonométricas como el seno o el coseno también es un caso de funciones que no son sobreyectivas. ¿Por qué? Porque su rango está limitado a un valor negativo y a un valor positivo. Son funciones periódicas y no llegan a alcanzar valores en y que vayan por encima o por debajo de los valores mínimos o máximos conocidos. También existe esta función que es la función raíz de x. La función raíz de x también es una función no sobreyectiva porque solamente existe a partir de 0 en adelante. ¿Ok? No existen valores negativos de las raíces. ¿Ok? Por razones obvias, raíces cuadradas no dan como resultado números negativos. ¿Ok? Ahora vemos un tercer tipo de función que se conoce como las funciones biyectivas. Sean A y B dos conjuntos sobre los cuales definimos una función f. La función f es biyectiva si cumple simultáneamente con ser inyectiva y sobreyectiva. Dicho de otro modo, una función es biyectiva cuando es 1 a 1 y su rango son todos los números reales en y. Algunos ejemplos son estos que están aquí. Fíjense que aquí esta función que es y igual raíz cúbica de x, ¿verdad? Ella tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene dominio, perdón, tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. Y a la vez, cuando uno traza rectas horizontales, se ve que solo tiene un único valor de x por un único valor de y en cada caso. Y el rango de la función son todos los valores de y, desde menos infinito hasta más infinito. Veamos entonces este ejemplo. Fíjense que esta función tiene rango desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Y cuando uno traza una recta horizontal en cualquier punto, demuestra que pasa la prueba de la recta horizontal, es decir, por cada valor de x hay un único valor de y. Esta función tiene rango desde menos infinito hasta más infinito y cada vez que uno traza una línea recta horizontal, ¿verdad? Nos da que la función es inyectiva. O sea, es inyectiva y sobreyectiva. Fíjense que cuando cumple tanto la condición de ser sobreyectiva como de ser inyectiva, podemos entonces concluir que la función es biyectiva. Estos tres casos son casos de funciones biyectivas. Biyectiva es que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ejemplos de funciones que no son biyectivas. Primer ejemplo, esta función, fíjense que el rango solo es hasta acá. Solo es desde 0 hasta más infinito. Ya no es sobreyectiva. Y de paso, si uno traza una recta horizontal, vamos a encontrar valores de y que por cada valor de y van a haber dos valores de x. ¿Ok? Por lo tanto, la función no es inyectiva ni tampoco es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Fíjense esta función que está aquí. Ella solo tiene rango desde 0 en adelante hasta más infinito. Ahora bien, cuando uno traza la recta horizontal, uno hace la prueba de la recta horizontal, la función sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Al fallar una de las dos condiciones,
Entonces, significa que como no es inyectivo, no es sobreyectiva, pero si es inyectiva, resulta que la función es no sobreyectiva, no es biyectiva en lo absoluto. Tiene que cumplirse las dos. Este ejemplo es un ejemplo donde es no sobreyectiva, pero inyectiva. ¿Ok? Pero tampoco cumple con la condición para ser biyectiva. Para ser biyectiva, tiene que cumplirse las dos condiciones a juro. ¿Ok? Es como utilizar el criterio de la intersección de conjuntos. O las dos son verdaderas, basta que una sea falsa para que el resultado sea falso en su totalidad. Este es otro ejemplo en el que la función es sobreyectiva porque tiene rango desde menos infinito hasta más infinito, pero no es inyectiva porque cuando uno hace la prueba de la recta horizontal, uno encuentra 1, 2, 3 puntos o 3 valores de x para un valor en y. ¿Ok? Entonces no nos sirve como función biyectiva. Bien. Ok. En resumen, fíjense que podemos tener aquí estos casos. Podemos tener funciones que no son inyectivas y no son sobreyectivas. Podemos tener funciones inyectivas que pueden ser puramente inyectivas o pueden ser biyectivas a la vez. Podemos tener funciones sobreyectivas. La intersección entre inyectivas y sobreyectivas vendría siendo el conjunto de las biyectivas. ¿Ok? Este es como un resumen por diagrama de Venn que de alguna forma ayudaría a entender un poco o comprender un poco los casos que se explicaron hace poco. Bueno, transformación de variables aleatorias. Ahora sí entramos en el tema. Sea X una variable aleatoria, discreta, continua o mixta. Y sea Y igual a G de X una nueva variable aleatoria. Si se conoce f de X, es decir, la función de masa o la función de densidad o la ley de probabilidades, es una variable mixta, o la función de distribución acumulativa de cualquiera de los tres casos, es posible deducir la función de masa, la función de densidad o la ley de probabilidades o la función de distribución acumulativa de la variable y. Fíjense que hasta cierto punto nosotros nos veíamos un poco limitados para poder deducir probabilidades de variables que resultan de combinaciones lineales de otras, como por ejemplo en los ejemplos de las variables gamma, variables exponenciales, etc. Tenemos que de alguna forma recurrir a algunos trucos con el operador esperanza, el operador varianza, para poder de alguna forma deducir valores de probabilidades acumuladas en la variable, en la nueva variable. Pero con la técnica que veremos a continuación, podremos ser capaces de deducir la función de distribución acumulativa o la ley de probabilidades, ley de función de masa, función de densidad. Estos métodos dependerán si G es o no biyectiva. ¿Okay? Vamos a empezar con el tema de las variables aleatorias discretas. Casos de funciones biyectivas. Primer caso. Son los casos en los que dada una variable aleatoria discreta definida por sus parámetros o según su función de masa o de distribución, dada una función de transformación G, esa función de transformación G la vamos a llamar Y igual G de X. Primero se analiza la función G para determinar si es biyectiva, es decir, tenemos que chequear el rango en Y desde menos infinito hasta infinito. Segundo, después de comprobarse que G es biyectiva, se deduce la transformación inversa de G, es decir, X igual a G a la menos 1 de Y. Eso es hallar la función inversa. En casos sencillos es simplemente despejar la X, ¿ok? De la variable, de la ecuación, de la función.
Tercero, se deduce la función de masa de y sustituyendo en la función de masa de x los valores de x por g a la menos 1 de y. Cuarto, se desarrolla una tabla de valores de probabilidades de y para comprobar que g es una transformación biyectiva. Sea x una binomial con parámetros n igual 4 y p igual 1/3. Sea y la transformación x al cubo, y igual x al cubo. El ejemplo entonces nos pide calcular la función de masa de probabilidades de y. Entonces, siguiendo el paso a paso, la transformación y igual x al cubo es inyectiva. Primero tenemos que evaluar si es biyectiva. Para poder evaluar que sea biyectiva tenemos que ver primero si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Vemos que es sobreyectiva, ¿por qué? Porque la función tiene tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. Y es inyectiva, es decir, tiene valores 1 a 1, porque cuando uno traza una recta horizontal en cualquier punto, vamos a encontrar que por cada valor de x existe solo un único valor de y viceversa. Por lo tanto, se dice que esta transformación sí es biyectiva. La transformación inversa vendría siendo entonces, si y es igual a x al cubo, nos piden entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Deducir la transformación inversa, es decir, despejar la x de la ecuación de la función g. Si la ecuación de la función g, la ecuación es x al cubo, al despejar la x, ¿cuál sería el resultado? Despejando la x nos da que es raíz cúbica de y. Listo, ya tenemos entonces la segunda parte del procedimiento cubierta. La siguiente parte, ¿cuál sería? Se deduce la función de masa de y sustituyendo en la función de masa de x los valores de x por g a la menos 1 de y. ¿Cómo es eso? Si x es una variable binomial, la función de masa de la variable binomial todos la conocemos, es el combinatorio de nx, ¿ok? Por la probabilidad de Bernoulli de éxito elevado a la x por el complemento de esa probabilidad elevado a la n menos x, ¿cierto? Bueno, donde va x se sustituye por la ecuación. Fíjense que al despejar la x de aquí ya simplemente tenemos la posibilidad de despejar y de sustituir donde va la x en la fórmula de la función de masa de x, sustituimos por la ecuación en y. Aquí está la ecuación, ¿verdad? Donde va la x, fíjense que noten que aquí están los valores de x. Lo que hacemos es sustituir por los valores de y o por la ecuación en y. Finalmente, habría que agarrar y entonces también deducir cuáles son los valores para los cuales la función de masa de y existe. ¿Ok? En este caso, simplemente lo que se hace es que si la función de masa, por ejemplo, la binomial, ¿cuál es el número máximo de valores que puede tener? Va de 0 a 4, ¿verdad? Los valores de x, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete aquí en la función y en la función de transformación inversa y se obtienen los valores correspondientes, ¿ok? Se obtienen los valores por supuesto, aquí no, tiene que ser en la función de transformación esta que está acá, para obtener los valores de y para los cuales aplica esta función. Entonces aquí tendríamos 0 al cubo, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y 4 al cubo. ¿Okay? Y así es pues como se deduce la función de masa de esta binomial. ¿Okay? Básicamente este es el procedimiento para poder hacer la transformación de variable aleatoria. Es bien sencillo. Cuando la variable es discreta y la función es biyectiva. ¿Ok? Fíjense que aquí, bueno, se comparan los valores cuando los valores de probabilidades, se hacen los gráficos, etc. Hay una cosa que es importante destacar,
que es la equivalencia de eventos tanto en el eje X como en el eje Y. La probabilidad de que X sea igual a 0 es equivalente a la probabilidad de que Y sea igual a 0 también. Basándonos en esta equivalencia es que se puede transferir el valor de probabilidad de la función de masa a la función en X a la función de masa en Y, gracias a la transformación de variable aleatoria. La equivalencia de X o el hecho de que el evento X igual a 1 tenga igual probabilidad de ocurrencia que el evento Y igual a 1, ¿ok? También es otro evento equivalente. Y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Que las probabilidades deben ser las mismas, ¿ok? Si nosotros calculamos las probabilidades, por ejemplo, de que en Y, cuando Y vale 1, si nosotros metemos ese valor de 1 aquí en esta función de masa, tiene que dar exactamente igual a que cuando uno evalúa en la función de masa de la variable original X y uno evalúa en el valor de 1 también. O, por ejemplo, si nosotros evaluamos en 8, para Y igual a 8, el valor de probabilidad que se obtiene con esta función de masa tiene que ser exactamente igual a el valor de probabilidad que arrojaría la función de masa de X, la función de masa de X evaluado en 2, ¿ok? Cuando X vale 2. Ahora, cuando X vale 2, Y vale 8, las probabilidades tienen que dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho de que son eventos equivalentes. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué son eventos equivalentes? Justamente porque como los momentos, como la función de transformación es biyectiva, ¿verdad? Lo que pase en X, gracias a la función de transformación, le pasa exactamente lo mismo en Y. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio, pues. Si uno, por ejemplo, traza aquí lo que pasa en X, ¿verdad? Cuando uno evalúa. Bueno, déjame mejorar un poco el dibujo. Aquí y acá. El evento X igual a 2 es equivalente al evento Y igual a 8, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de que X valga igual a 2 tiene que dar exactamente igual a la probabilidad de que Y valga 8 con la función de distribución, con la función de masa de la variable Y, gracias a la transformación. La transformación, la función de transformación es la que permite, es la que garantiza que exista esa equivalencia de eventos. Y al ser una función biyectiva, ¿verdad? Garantiza que cualquier evento que ocurra en el eje X sea equiprobable a cualquier evento que ocurra en el eje Y. ¿Okay? Eso sí, es importante deducir la función deducir la transformación inversa de la función de transformación G y después con eso ir a la función de masa de X para deducir la función de masa de Y. ¿Ok? Eso es lo que es importante. Siguiente ejemplo. Sea X una geométrica de parámetros 1/4. ¿Se acuerdan de la distribución geométrica que era un caso específico de binomial? ¿Ok? Luego nos dicen sea Y igual logaritmo neperiano de 1 más X. Deduzca la función de masa de Y. Si uno grafica, uno puede observar primero que la función, ¿ok? La función es sobreyectiva, ¿ok? Porque primero vemos que ella tiene dominio desde menos infinito hasta más infinito. Es un logaritmo, de hecho. Luego, cuando uno hace la prueba de las rectas horizontales, podemos concluir de que la función es inyectiva. Por lo tanto, al ser inyectiva y sobreyectiva, podemos concluir que la función es biyectiva. Segundo paso, tenemos que hacer la deducción
tenemos que hacer la deducción de la transformación inversa. Si esta es la función de transformación, tenemos que hallar la transformación inversa. ¿Cómo se hace eso? Despejando la x. La x, ¿cómo se despeja? Primero tendríamos que elevar a ambos lados de la igualdad por exponencial. Por el exponencial. Sería exponencial de y igual a 1 más x. El 1 debería pasar del otro lado restando, que es esta ecuación que tenemos acá. Luego entonces nos vamos a la función de masa de x. Sabiendo que es una geométrica, bueno, agarramos nuestro formulario y sustituimos los valores de los parámetros que nos dan de la geométrica. Bien, se sustituye y donde va la x se sustituye por la transformación inversa de g. De manera que se obtiene esta nueva ecuación. La nueva ecuación que estamos obteniendo es una ecuación en términos de y. Esta sería pues la función de masa de la variable y. Fíjense que no podemos afirmar nada acerca de que siga algún modelo. Simplemente es una función, ¿cómo se llama esto? Un número que está elevado a una exponencial, ¿ok? Una función bien particular. Fíjense que aunque la función de base en x es una geométrica, la función de base en y es otra cosa, es cualquier otra cosa. Lo importante es que las probabilidades, cuando uno evalúa las probabilidades, cualquier probabilidad de x, ¿ok? Con esta función de masa de x tiene que dar exactamente igual a el valor correspondiente en y. En la función de masa de y también tiene que dar exactamente igual. ¿Ok? La función de masa en y finalmente, oficialmente, se puede colocar de esta forma. Y los valores de y para los cuales existe esta función de masa, los deducimos directamente de la transformación original. Es decir, sería para valores, por ejemplo, una geométrica. La geométrica, ¿cuáles son los valores que tiene la geométrica? La geométrica va de 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, uno puede agarrar y deducir para valores de y, los valores de y cuando x vale 1, sería el logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 3, logaritmo neperiano de 4, logaritmo neperiano de 5 y así sucesivamente. Aquí hubo un error, me estoy dando cuenta. Porque no tiene sentido colocar aquí exponencial. Déjenme corregirlo rapidito. Menos mal que lo estoy viendo aquí en... Esto sería neperiano de 2, neperiano de 3, neperiano de 4, etcétera. Y logaritmo neperiano de k más 1 hasta el infinito. Aquí también resulta que la variable y, al igual que la variable x como es geométrica es discreta e infinita numerable. ¿Okay? Ella no tiene un número máximo, ella puede crecer indefinidamente. Lo mismo sucede con la variable y. ¿Okay? La variable y también puede crecer de manera indefinida. Queda menos de un minuto. Me voy a pasar a la siguiente sesión antes de que se cierre la actual. Nos vemos en breves instantes.